Gloria al Señor. Ay, mira, ustedes quieren saber algo en cuanto a música. Ay, no sé si lo están enseñando en la escuela de música, entonces canción, pero yo se lo voy a decir. Cuando había una batalla, lo que tenía que hacer antes de todo, tenía que llegar con sus cuernos y tenía que anunciar. Entonces estaba ya proclamando victoria. Y cada cuerno y cada trompeta que estaba yendo en frente o delante del ejército de Israel estaba proclamando la victoria. Y nosotros también podemos tener un ejército cristiano y evangélico en el mundo, pero a nosotros nos toca tocar la trompeta de la victoria de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Esa es una cosa maravillosa. Mira, y Gedeón es como un tipo de Cristo que estaba por allá, entonces en un rincón allá del campamento de los madianitas, estaba por allá en un cerro, y él comenzó a tocar la trompeta, el shofar, y todos tenían que seguir su ejemplo. Bueno, el Señor Jesús, Él proclamó la victoria sobre Satanás y sus ejércitos. Y nosotros tenemos que seguir lo que Él estaba haciendo. Proclamar la victoria de la cruz de Cristo por todas partes. Bueno, las armas. La primera arma que tenían era la trompeta. La segunda cosa se llama en el hebreo Kadim Rekim, que quiere decir cántaro vacío. Oiga, ya estamos escuchando esta mañana ya algunas cosas en cuanto a estos cántaros vacíos. Salomón estaba hablando de esto esta mañana, ¿correcto? Y también entonces estamos cantando: todo lo que hay en mí ha de ser cambiado, Señor. Tenemos que tener nuestros cántaros vacíos, vaciado de todo peso y pecado, vaciado del yo, vaciado de todo lo que no agrada al Señor, para que el Señor pueda limpiarnos a nosotros. Mira, estos cántaros tenían que ser vacíos, porque adentro de estos cántaros estaban lo que se llamaba los lapidim, las antorchas. Bueno, tenemos que dejar brillar nuestra luz por medio de nuestras obras, por medio de nuestro mensaje. Bueno, esas eran las tres cosas básicas. En primer lugar, como arma de guerra, tenía la trompeta. La segunda cosa eran los cántaros vacíos. Y en tercer lugar, las antorchas. Y nosotros como cristianos evangélicos podemos ver como el Señor Jesús, Él entonces tocó la trompeta de guerra en contra de Satanás, proclamando victoria. Y el Señor Jesús se despojó de sí mismo, de todo, se vació y era un cántaro, digamos, vacío. Y adentro de ese cántaro estaba brillando la luz de Dios. Así también nosotros necesitamos tres cosas para poder pelear, estar participando en la guerra espiritual. Necesitamos la trompeta, necesitamos ser cántaro vacío, y necesitamos tener antorchas para Dios. Y tenemos que pararnos firmes. ¡Pum! Qué hermoso, ¿verdad? Hay otra cosa que a mí me gustaría mencionar, que es Gedeón fue un prototipo del Señor Jesucristo. Fue un prototipo del Señor Jesucristo. Escuche bien. Allá en Jueces 7, vamos a buscarlo. Jueces 7, versículo 13. Ya lo tenemos. Jueces capítulo 7, versículo 13. Cuánta gloria al Señor. 7, 13.
Y luego que llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Usted recuerda que él tenía temor y Dios dijo, mira, yo quiero que vayas entonces al campamento de la Madianita, entonces, y yo quiero que vaya. Y él se fue también al mismo extremo donde más tarde estaba entonces rompiendo su cántaro en el mismo sitio. Bueno, aquí lo tenemos. Nosotros estamos viendo que él llega ya junto con su siervo, y he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián, y llegaba a las tiendas y las herría de tal manera que caían, y las trastornaba de arriba abajo, y las tiendas caían. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. Hermanitos, estamos leyendo esto. Pero es fascinante que aquí en el sueño lo que estaba viendo era que Gedeón estaba siendo representado por un pan que estaba llegando de arriba por abajo y que estaba entonces aplastando o alborotando y acabando con el campamento allá de los madianitas. Y este pan me está dando una alusión a la persona del Señor Jesucristo, que vino también de arriba hacia abajo, y Él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Cuánto de gloria al Señor? ¡Gloria! Ese es así. Entonces pone a Gedeón como si fuese un prototipo del Señor Jesucristo. Entonces en esta cosa estamos viendo que Gedeón era un prototipo del Señor Jesús, que entonces como pan de vida vino de arriba por abajo, y él entonces venció a los enemigos de Satanás y los huestes de él. Bueno, eso es interesante. Entonces Gedeón fue un prototipo del Señor Jesucristo. También hay otra cosa que tenemos que ver aquí, que Gedeón se reveló aquí como el hombre de la espada, porque estaban hablando de la espada de Dios y de Gedeón, y estamos viendo esto claramente en Jueces 7:20. Y los 3 escuadrones tocaron las bocinas, las trompetas, los shofares, y quebrando los cántaros tomaron en las manos izquierdas las teas, y en las derechas los cuernos con que tañían, y dieron grita, la espada de Jehová y de Gedeón. Ustedes ya deben recordar que estamos tratando este tema, que el Señor Jesús es el gran hombre de la espada. Y no quiero entrar en detalle, pero en Apocalipsis 1:16 estamos viendo cómo el Señor Jesús estaba revelando, y entonces de toda su gloria, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Él es el gran hombre de la espada, y por medio de su palabra está obrando en estos días para prepararnos a nosotros para las cosas del fin del mundo, para que podamos predicar la palabra, para que Él pueda realizar su obra a través de su pueblo. Hay otra cosa también. Gedeón fue un prototipo del Señor Jesús, pues Él es aquel que trajo la luz. En Jueces 7, versículo 16, leemos esto: y repartiendo los 300 hombres y 13 escuadrones, dio a cada uno de ellos bocinas en su mano,
cántaro vacío con teas ardiendo dentro de los cántaros. Mira, Él trajo la luz. La luz entonces una vez no estaba manifestándose. Estaba por allá escondida en estas vasijas que tenían, esas urnas que llevaban consigo. Y entonces la luz sí estaba prendida, estaba bien prendida. Había mucha luz, pero todavía no estaba revelada. Y así el Señor tiene prendido muchas luces que todavía están como si fuese enfrascado en estas urnas. Pero no es la voluntad del Señor que para siempre las luces quedarán escondidas, porque va a llegar el momento de la revelación de los hijos de Dios. Que Dios va a comenzar a realizar su obra. Mira, el Señor va a revelarse comenzando a poner las luces allá en las urnas. Y puede ser que usted dice, pero yo tengo a Cristo en mi corazón, pero la luz de Dios no está manifestándose todavía como quería. Quería que Dios se manifieste grandemente a través de mí. No se preocupe, llegará el momento que el Espíritu Santo va a ayudar para que se quiebren estas urnas vacías y para que se manifieste la luz de Dios aquí en esta tierra. Cuando Él venga, dice la palabra, nosotros veremos a Él y seremos semejantes a Él, pues le veremos como Él es. Va a haber una manifestación de los hijos de Dios en el tiempo final. Es que el Señor Jesús se va a revelar en su pueblo a través de nosotros, a través de muchos de nosotros. Pero Cántaro, Él va a tratar con eso. Bueno, el Señor es bueno. Y estamos viendo entonces allá en Jueces 7, estamos viendo la victoria. Oiga, esta fue entonces maravillosa. Estaba el ejército, estaba por allá listo, en su lugar, firme. El ejército estaba mirando por todas partes. ¿Qué está pasando aquí? Nosotros pegamos el grito. Además de esto, entonces rompimos el cántaro. La luz dejamos brillar y estamos manifestando la luz. Y los enemigos, representantes de los demonios, estaban confundidos, se cayeron a golpes los unos a los otros y se mataron entre sí. Y Dios les dio un poco de confusión, y en esta oscuridad en que andaban no podían ver bien. No, no fue fácil. Dios entonces obró una obra grande y los demonios se quedaron derrotados. Mira, nosotros tenemos la guerra espiritual, pero el Señor quiere que nosotros pongamos entonces en pie, que agarremos nuestros shofares, esos cuernos de carnero, para que nosotros soplemos, para que nos toquemos y proclamemos la victoria de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Tenemos también que movilizarnos, tener disciplina, buscar al Señor, porque lo que necesitamos es que seamos cántaro vacío. Y además de esto, podemos buscarle más al Señor, más de su presencia, para que la luz de Dios se manifieste más y más en nosotros. Y no se preocupe, llegará el momento que el mismo Espíritu de Dios va a romper los cántaros, para que la luz de nosotros resplandezca en gran manera aquí en las minas de Baruta y por el resto del mundo. Por la gloria al Señor. Amén.